Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a continuar nuestro estudio de los atributos de las Escrituras, considerando cómo todos los atributos de la Biblia tienen su origen en la autoridad de Dios, en el hecho de que Dios es lo que es y Dios es el autor de la Biblia. Entonces, tenemos en un sentido tres afirmaciones clave en cuanto a todos los atributos de la Biblia. Uno, ¿quién es Dios? Dos, ¿cuál es su propósito? Y tres, ¿es el autor de la Biblia? Entonces, todas esas preguntas tienen su peso para entender cada atributo. Vimos en cuanto a la autoridad, ¿quién es Dios? ¿Cierto? Dios es el creador. Dios es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Entonces, lo que Dios dice es autoritativo. Pero tuvimos que hacer la otra pregunta. ¿Cuál es la relación, entonces, entre Dios y la Biblia? Ok, Dios es autoritativo. Todos decimos eso. Pero aquí encontramos, es también el autor de la Biblia. Es él, a través de la inspiración, es el autor de la Biblia. Entonces la Biblia es su palabra. Y si él es autoritativo y la Biblia es su palabra, entonces la Biblia debe ser también autoritativa. Además, podemos hacer la pregunta del propósito. La autoridad divina refleja su carácter, quién es, pero también refleja su intención. Busca dirigir, no dominar, pero dirigir, reinar sobre su pueblo. Quiere guiar a su pueblo con una regla suficiente para su vida y su fe, para guiarles en lo que creer y qué hacer. Entonces Dios tiene la intención de dar a su pueblo una guía práctica para la vida. Entonces, para poder cumplir eso, les dio una palabra fiel, una palabra fidedigna, una palabra autoritativa, supremamente autoritativa, para que fuera una guía sin rival, sin peleas, sin dificultades, sin cuestiones, sin otros rivales a esa autoridad. Entonces, ahora en esta clase vamos a considerar la inerrancia de las escrituras. La inerrancia o infalibilidad. Y podemos hacer la misma pregunta, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Qué atributo de Dios nos guía en nuestro entendimiento de la inerrancia o infalibilidad de las escrituras? Pues Dios es veraz, ¿cierto? Dios es fidedigno, Dios es verdadero, Dios no es como el hombre para que mienta. Entonces, debido a la veracidad de Dios que vimos, de hecho, en la clase anterior, eso significa que todo lo que Dios dice es verdadero. Él no puede mentir, nunca. La Biblia afirma eso en varios lugares, Hebreos 6, Tito 1, Números 24, 1 Samuel 15. Esa frase de que no, Él no es como el hombre para que mienta, ni se arrepienta. Ajá. ¿Y cuál es su propósito? Otra vez, su propósito detrás de la palabra de Dios es guiar a su pueblo. Guiar a su pueblo a poder entender el camino de la salvación. Darse a conocer. Entonces, si quiere darse a conocer, guiar a su pueblo, da una palabra fidedigna, que no va a darles una guía falsa, no les va a guiar a la mentira, no les va a guiar a una trampa, un lazo, un foso en que caer, sino les va a guiar verdaderamente a cumplir el propósito detrás. Y Dios, a través de la inspiración, es el autor de la Biblia. Entonces, esa intención y esa naturaleza divina se comunica verdaderamente a través de su palabra. Ese debate sobre la inerrancia es uno de los más difíciles y los más importantes en el último siglo, realmente, un poco más. Muchos, de muchas maneras, han atacado esta doctrina de la inerrancia. Originalmente, el término evangélico en el siglo XX significaba alguien que afirmaba la autoridad inerrante de la Biblia. Hoy en día, no tanto, porque hoy en día hay algunos entre eruditos que quizás usen la palabra inerrante, pero rechazan algunas cosas que nos hacen pensar, ¿realmente puede ser inerrante si es así como lo estás diciendo?
Entonces, es un estudio muy importante entender esto. ¿Qué significa la inerrancia? Un autor dice lo siguiente, Paul Feinberg, él dice esta definición. La inerrancia significa que cuando se conozcan todos los hechos, las escrituras en sus autógrafos originales y debidamente interpretadas, se mostrarán totalmente ciertas en todo lo que afirman, ya sea que tenga que ver con la doctrina o la moral o con la ciencia social, física o de la vida. Entonces, todo lo que la Biblia dice es verdad, es veraz. En todo lo que dice, en sus autógrafos originales, debidamente interpretados, y cuando nosotros conocemos todos los hechos, en cuanto a cualquier asunto. Esas son algunas partes importantes de esta definición. Cuando conocemos todos los hechos, la inerrancia debe afirmarse y tratarse con una humildad que nosotros no conocemos todos los detalles detrás de la Biblia. Entonces, por ejemplo, en la historia de la erudición, era común negar la existencia del rey Darío del libro de Daniel, porque decían, pues no tenemos evidencia externa. Pero corrieron mucho a esa conclusión muy rápidamente y después de algunos años ya encontraron otros hallazgos históricos, arqueológicos, confirmando la existencia del rey Darío. Entonces es algo interesante que no conocían todos los hechos, pero tomaron una conclusión en contra de la Biblia, que la Biblia se demostró veraz con el tiempo, cuando ya más hechos fueron conocidos. Entonces debemos, en un sentido, darle preferencia, darle siempre el beneficio de la duda a la Biblia. Aunque yo no sepa todos los detalles, no puedo explicar ciertas cosas, pero yo sé que hay muchas cosas que yo no conozco, que yo desconozco. Pero la Biblia y Dios detrás de la Biblia sí conoce esos detalles y yo puedo confiar en lo que Dios ha dicho. Segundo lugar, aquí dice las escrituras en sus autógrafos originales. Algunos de los supuestas contradicciones y problemas de la Biblia, no todos, pero a veces sí depende de una pregunta crítico-textual. Por ejemplo, en algunos de los números diversos entre Samuel y Crónicas, por ejemplo, puede haber problemas textuales detrás. Entonces, al hacer ese estudio, es en su original, en el autógrafo original, haciendo el estudio de crítica textual, podemos llegar a la verdad, lo cual es infalible. Y aquí también dice, debidamente interpretadas. No toda interpretación es inerrante. ¿Sabemos eso? Eso es obvio, porque muchos herejes incluso usan la Biblia, pero esto no significa que su interpretación sea verdadera. Algunos han interpretado las escrituras para decir que Cristo no es divino. Eso obviamente no es una interpretación inerrante o infalible, sino la interpretación no es infalible y por eso debemos interpretarlas debidamente. Tenemos que hacer preguntas sobre su estilo, sobre su género. Tenemos que hacer esas preguntas. Tenemos cuidado con eso, pero es importante hacer esa pregunta. Por ejemplo, la Biblia afirma que hubo un consejo de árboles, en que los árboles escogieron un rey sobre ellos. La Biblia dice que eso sucedió. No. No, relata la historia, pero se presenta como una fábula, se presenta como una parábola para enseñar un punto. No, no se presenta como una historia verdadera. No se presenta así cuando es debidamente interpretada. Es una parábola de propaganda, incluso en contra del reinado de su hermano Abimelech. Entonces, ese detalle es importante. ¿Cuál es el género? Pues el género, esa idea ha llevado a ciertos extremos, porque muchos califican Génesis 1 a 11 como mito, ¿cierto? Mito en el sentido de una historia legendaria, fabulosa, que no es verdad, pero todos sabían eso, porque todos sabían la verdad o las reglas de ese tipo de género. Entonces nadie originalmente leía Génesis 1 a 11 como algo verdadero, como una historia verdadera. Todos lo entendían como mito. Pero tristemente el resto de la Biblia no recibió ese mensaje.
Y parece hay mucha evidencia que los autores posteriores sí leían el relato de la creación de Adán, de Noé, como parte de la historia verdadera, el diluvio. Entonces dicen eso, lo cual puede ser es el caso, pero no se apoya en la evidencia bíblica. Hay muchos ejemplos de autores hablando de ese texto en términos que explica por qué el mundo es como es hoy. Un detalle interesante aquí, en cuanto a ese estudio del género, es la idea del mito. Mito, la palabra mito, normalmente cuando pensamos de la palabra mito, es ah, una historia que refleja la cosmovisión de una tribu, un grupo de personas, una comunidad. Y normalmente sí se basan en leyendas, en fábulas, pero son historias importantes para dar cierta identidad a la comunidad. Entonces, hay algunas veces en la literatura que he visto ese término mito usado en ese sentido más técnico, narrativas que forman la identidad de un grupo, de una comunidad. En este sentido, Génesis y Éxodo son mitos en este sentido específico. Pero normalmente no usamos esas palabras meramente así. Casi siempre cuando hablamos de mitos estamos hablando de las historias inventadas, ficticias del pasado. Entonces, aunque lo he visto en literatura, no queriendo decir que sean falsas, pero es muy difícil usar esa palabra en un contexto popular, porque todos en nivel popular entienden mito como una leyenda falsa. Pero en el sentido más básico, técnico, que a veces se usa en la literatura académica, mito puede significar las historias que definen la identidad, la cosmovisión de un grupo. En ese sentido, los patriarcas, la creación, el éxodo, esas son las narrativas que definen quiénes son los israelitas. Pero la Biblia afirma claramente que se basan en hechos históricos. Y por eso, de hecho, hay cierto contraste entre Israel y la religión cristiana y otras que sí se basan en cosas falsas o historias pervertidas. También otras doctrinas como la resurrección de Cristo. Se presenta verdaderamente que Cristo resucitó de entre los muertos. El texto lo presenta como algo que sucedió verdaderamente o simplemente como una parábola para mostrar qué importante era Cristo para ese primer grupo. Como algo real, como algo histórico. Entonces, debidamente interpretado, uno tiene que decir, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Entonces, aquí también dice, ya sea que tenga que ver con la doctrina o la moral o con la ciencia social o física o de la vida. Entonces, la Biblia, en cuanto a todas las cosas, es recto y veraz. No simplemente en las cosas religiosas, no simplemente en cuanto al Evangelio, pero en todo lo que dice, porque todo es la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre infalible e inerrante? Nuestra confesión de fe usa la palabra infalible, pero para mí, infalible es la palabra, de hecho, más fuerte que inerrante. Algunos, de hecho, no sé exactamente cómo, pero algunos afirman que la Biblia es infalible, pero no es inerrante. Y lo dicen por distinguir fuertemente entre el autor humano y el autor divino. Dios es infalible, pero la Biblia no es inerrante porque los seres humanos introdujeron sus errores en su proceso. Entonces es como si Dios hizo su parte, los hombres hicieron su parte por aquí, y no hay una relación orgánica y concurrente que hemos hablado, que van de la mano. Y Dios siempre está ahí y el hombre siempre está ahí, a la misma vez. Entonces, esa naturaleza nos ayuda, nos guarda de ese error de dividir. Pero para mí y para muchos otros, la infalibilidad niega la posibilidad del error, mientras que la inerrancia niega la presencia del error. Entonces, la infalibilidad habla del proceso y la inerrancia habla del producto. Infalibilidad es el proceso, no puede producir errores. La inerrancia es que no produjo errores. Un ejemplo,
cuando un escriba hizo una copia del texto original, pudo haber creado un ejemplo inerrante, aunque su proceso no fue infalible. Porque él pudo haber introducido errores, como muchos escribas hicieron. Pero no es necesario que lo haya hecho, porque pudo haber hecho uno que pudo haber sido súper meticuloso con cada letra y hacer una copia exacta. Una copiadora va a hacer, o una imprenta va a hacer libros de manera infalible, porque va a ser una copia exacta de esos fotocopias. Y la copia real del autor que le envía. Ajá. La imprenta no lo va a cambiar nada. Sí, exacto, ajá, exacto. Simplemente toma la fotocopia y de ahí la imprime de nuevo. Entonces, ese es un proceso infalible. El proceso de escribir a mano no es infalible. Porque él puede errar, ¿cierto? No escribir una copia. Estamos hablando no de la escrituración, sino de la transmisión. Otro ejemplo de esto es un predicador, en teoría, puede predicar un sermón inerrante, sin errores. Pero eso no significa que él sea infalible, ¿cierto? Si todo lo que digo en un sermón es verdad, conforme a la verdad, en todo lo que digo, en todas sus implicaciones posibles, entonces ese sermón fue inerrante. Pero no porque yo sea infalible. Quizás lo pudiera hacer en un sermón muy cortito. Eso ayuda, ¿cierto? Podemos decir oraciones infalibles. Solo hay un Dios. Esa es una declaración mía, humana, errante. Pero yo no soy infalible. Ok, entonces para defender esta verdad, consideremos algunos argumentos bíblicos. La Biblia demuestra su inerrancia a través de lo que le falta, lo que supone y lo que afirma. En primer lugar, hay la evidencia negativa, lo que le falta a la Biblia. La Biblia es inerrante porque nunca se critica a sí misma. La Escritura, como dice John Murray, no se critica La Escritura no se critica a sí misma. Una parte de la Escritura no expone otra parte como errónea. No hace falta decir que si la propia Escritura diera testimonio de la errancia y falibilidad de otra parte, entonces tal testimonio sería una finalidad. Y habría que abandonar la creencia en la errancia de la Escritura. Pero es un hecho evidente que una Escritura no predica el error de otra. Entonces no tenemos la idea de que el Nuevo Testamento diga, pues lo que Moisés dijo aquí estaba mal. Sino de hecho tenemos lo opuesto, ¿cierto? No es, él se erró, él falló en esto, sino, de hecho, lo dijo bien. De hecho, se cumplió exactamente como lo dijo. Tenemos lo opuesto. No hay críticas, sino proclamaciones de la veracidad de los textos anteriores. De manera interesante, Islam tiene un principio interesante para esa consideración. Ellos tienen un principio que es la prioridad de textos posteriores. La prioridad de los textos posteriores. Y es algo quizás parecido a la revelación progresiva. Pero para ellos hay la realidad de que cuando hay ciertas contradicciones o ideas que un texto dice una cosa y otro dice el otro, la preferencia va a texto posterior. La preferencia es para el texto posterior. Entonces no hay necesariamente la misma afirmación de inerrancia en algunas sectas de Islam, sino hay una preferencia para el texto posterior, porque el posterior pudo haber corregido cosas anteriores. Pero en la Biblia tenemos el principio bíblico de que profecía posterior tiene que ser ¿qué? Sí, tiene que ser comparada con la revelación anterior. No hay la idea de progresión en el sentido de mezclado con algunos errores e ir perfeccionándose, sino de luz saliéndose o el sol saliendo. Un poco de luz
pero de ahí va creciendo, creciendo hasta pleno día. No la idea de luz y oscuridad mezclada y de ahí como puntos, como una televisión que tiene todos los píxeles, ¿cierto? Todos esos puntitos. Y al principio, algunos son oscuros, y algunos son claros, algunos son el color equivocado, pero con tiempo todos se van corrigiendo y al final tenemos algo más lleno de luz. Pero en la Biblia es el proceso de todo llenándose de luz y no hay la mezcla del error. Entonces, la Biblia no contiene errores o atribuciones de error a otros textos de las Escrituras. Algunos quizás mencionan el Sermón del Monte, y pues Cristo no está corrigiendo el Antiguo Testamento y lo que la ley dijo anteriormente. ¿Qué piensa? No le está corrigiendo. No, y de hecho él empieza muy enfáticamente al principio de su discurso, que no ha venido para deshacer la ley, para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces no está buscando poner la autoridad de la ley y los profetas al lado, sino está diciendo lo que yo digo, aquí es el resumen de la ley de los profetas. En este principio que estoy dando, de amar a su prójimo, amar a Dios, ese es el resumen. No estoy yendo en contra, estoy dando la esencia de la ley. Pero por eso el lenguaje creo que es útil, el lenguaje que dicen en fuera de lo normal. En vez de decir, está escrito, dice, han escuchado que se dijo. Entonces creo que está hablando de una tradición, incluso una tradición interpretativa detrás de algunos. Entonces dice incluso un par de veces un texto. No dice un texto cuando dice, amarás a tu prójimo pero odiarás a tu enemigo. Eso no es un texto bíblico. Pero a otros, como no matarás. Ese es un texto bíblico también. Pero no está hablando solo del texto bíblico, sino está evocando una tradición de interpretación detrás de eso. Es eso que está criticando. Otro punto es lo que supone. La Biblia supone su inerrancia. Supone su inerrancia en primer lugar por la afirmación consistente de que la Biblia es la palabra de Dios. Al decir que Dios es veraz y verdadero, y decir consistentemente que esta palabra es sí dice el Señor, o es lo que es el oráculo de Jehová, todo eso supone que Dios es veraz y su palabra es veraz. Eso se puede ver en las numerosas fórmulas de cumplimiento también. En contraste con una crítica, tenemos, como dije, afirmaciones de su veracidad. También vemos la suposición de la infalibilidad en inerrancia de la Escritura, los muchos nombres que se le dan a la Biblia. La palabra de Dios, por ejemplo, o la palabra de verdad en 2 Timoteo 2:15 y Santiago 1:18. Esa palabra de verdad. ¿Cómo llamar una palabra de verdad a un libro que es mayormente verdad, pero mezclado ahí con algunos engaños y errores? Esa es también una suposición subyacente del Señor Jesús y del apóstol Pablo, cuando utilizan versículos específicos, palabras específicas, incluso partes de una palabra específica para basar una doctrina, para enseñar una verdad. Que si la Biblia fuera las ideas de Dios comunicadas en las palabras de los hombres, y las palabras pudieran no ser tan precisas en comunicar la idea bíblica, como algunos han propuesto en esa idea de la inspiración parcial o plenaria. Entonces, ¿cómo pueden hacer ese tipo de argumento? Pues ellos quizás obtuvieron alguna luz espiritual, que esa palabra sí fue inspirada directamente por Dios. Pero ahí se presenta el problema. No podemos hacer ese tipo de argumento como ellos hicieron, porque ellos solo pudieron haber hecho eso con ese tipo de conocimiento por la inspiración. Pero no, la idea es que ellos creían que toda la palabra de Dios era la palabra inerrante. Aunque la inerrancia de las Escrituras es una presuposición básica, lo es porque es un resultado esencial de la inspiración divina de las Escrituras. Se supone que la Biblia es inerrante porque se afirma que proviene de Dios, y se afirma que Dios mismo es infalible, inerrante, como Tito 1:2.
Existe una estrecha relación entre la inerrancia y la inspiración. Charles Hodge, él casi equipara las dos palabras, infalibilidad e inspiración. En su sección sobre el alcance de la inspiración, defiende la infalibilidad de las escrituras en todo lo que afirma. J.I. Packer también, uno de los líderes de los evangélicos del siglo pasado, une estrechamente esas dos doctrinas cuando afirma: lo que dice la escritura debe recibirse como la palabra infalible del Dios infalible. Y afirmar la inerrancia y la infalibilidad bíblica no es más que confesar la fe en el origen divino de la Biblia y la veracidad y confiabilidad de Dios. Teniendo en cuenta esa relación, podemos afirmar la infalibilidad inerrante de toda revelación divina. Y la Biblia, siendo autorizada por Dios o escrita por Dios, a través de sus instrumentos soberanamente gobernados, la Biblia es su revelación, es autoridad, es inerrante. Todas esas cosas. Las afirmaciones bíblicas de la inspiración de las Escrituras, del origen divino de la Biblia, nos muestran por tanto que la Biblia supone en todas partes la infalibilidad de esta operación inerrancia de su producto. La teología propiamente dicha nos enseña que Dios no puede mentir, que es infalible e inerrante. La inspiración nos enseña que es correcto equiparar la palabra de la Escritura con la palabra de Dios. Y esas dos proposiciones llevan a la conclusión necesaria de que la palabra de la Escritura es infalible e inerrante. Entonces tenemos un silogismo, ¿cierto? Todo lo que Dios afirma es infalible e inerrante. ¿Eso es verdadero? Sí, porque Dios no puede mentir, ¿cierto? 2. La Biblia es la palabra de Dios por medio de la inspiración. ¿Eso es cierto? Entonces, o por lo tanto, la Biblia es infalible e inerrante. Entonces, todo lo que Dios afirma es infalible. La Biblia es la palabra de Dios a través de la inspiración. Entonces, la Biblia, siendo la palabra afirmada por Dios, es inerrante, porque toda palabra divina es inerrante. Pero vemos esto aún más, no simplemente en afirmaciones lógicas de inferencias, pero incluso hay afirmaciones. Como en toda teología, es importante ponernos de acuerdo con la terminología bíblica. Buscamos en vano si buscamos confirmación de la doctrina de la inerrancia por hacer una búsqueda en una concordancia para la palabra infalible o inerrante. Sobre todo inerrante, que es una palabra que se inventó hace poco, hace solo unos 200 años. Por eso nuestra confesión de fe no la usa, porque no existía en el idioma inglés en ese tiempo. La palabra que se usaba era infalible. Pero en la Biblia no encontramos ninguna de esas palabras, pero tenemos afirmaciones que cuando se entienden correctamente y dejamos que hablen por sí solas, son claras en afirmar la inerrancia o perfección o pureza de la palabra de Dios. Esos son los términos bíblicos. Las palabras del Señor son palabras puras, Salmo 12:6. Incluso en un contexto de contrastar las palabras mentirosas y engañosas de los hombres con las palabras fieles de Dios en sus promesas. Entonces la palabra de Dios es pura. Incluso como plata probada en un horno de tierra purificada 7 veces. ¿Qué tan pura es eso? Sí, pues en la ideología judía de ese tiempo, completamente, 7 veces, ¿no? Ya es perfecto, ¿cierto? Ya es completamente, enteramente purificada. O Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. O Salmo 119:128. Por eso estimo rectos todos sus preceptos sobre todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Estimo rectos todos tus preceptos sobre todas las cosas. Estimo rectos todos tus preceptos que toquen a tu naturaleza. Pero cuando hablas de ciencia y otras cosas, no. No, todas las cosas. Tu palabra es muy pura. Por eso tu siervo la ama. Salmo 119:140 o 160. Tu palabra es verdadera desde el principio y todos sus justos juicios son eternos. Proverbios 30. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Isaías 40:8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Un texto clave viene en Juan 10:35, cuando Cristo dice, la escritura no puede ser quebrantada. Algunos han dicho que no pueden encontrar una afirmación más clara de la supremacía de la palabra escritural y su inerrancia que en este texto. Y por lo tanto, el rechazo de la inerrancia de la escritura significa rechazo del propio testimonio de Cristo en las escrituras. Entonces, aunque bíblicamente no llegamos a la conclusión de que la Biblia es inerrante en cuanto a que no usa esa palabra, pero podemos decir que la Biblia es inquebrantable, que la Biblia es completa y enteramente pura, que es purificada perfectamente, que es recto en todas las cosas. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando afirmamos todas esas cosas? Inerrante, ¿cierto? Simplemente es el concepto teológico, el término técnico que usamos para describir. Así funciona la teología. No podemos decir, pues yo rechazo la inerrancia porque yo soy un biblicista. Si la Biblia no usa esa palabra, yo no la voy a aplicar a la Biblia. Exacto. Pero tenemos la realización, llegamos al reconocimiento que la Biblia afirma en muchos lugares que la Biblia es pura, purificada, perfecta, completa en todos sus poderes, recto en todas las cosas. Nunca cambia, nunca pasa. Hay una idea de perfección en errancia aquí. Y por esto, cuando el pueblo recibió el testimonio de Cristo, las palabras de Dios que él habló, su testimonio fue, Dios es veraz. O Cristo mismo, quien dijo, tu palabra es verdad. Entonces, consideremos ahora algunos de los fenómenos. Uno de los problemas más grandes para la afirmación de la inerrancia viene del contexto del fenómeno, la fenomenología de la Biblia. Es decir, considerar la evidencia. Si pudiera comprobarse la presencia de un error en la Biblia sin otra alternativa, sería errante, ¿cierto? Si la Biblia contuviera errores, sería errante, porque esa es la definición de la palabra, ¿no? Entonces tenemos que considerar esa realidad y si es posible. Algunos afirman esto y dicen que es imposible que no contenga errores porque los hombres fueron involucrados. Otros dicen, pues es inerrante, pero solo en cuanto a su enfoque, solo dentro de su escopo. O algunos dicen, no es inerrante porque se contradice. Hay contradicciones en la Biblia. ¿Cómo puede ser errante así? O otros, como hablamos ayer, otros dicen que es errante porque hay un mal uso del Antiguo Testamento o interpretan equivocadamente otros textos. Es otro de los fenómenos de la Biblia. Entonces, consideremos este hecho. ¿Puede la Biblia ser inerrante y los seres humanos estar involucrados en su producción? Ese es un argumento común contra la inerrancia de las escrituras y proviene del lado humano de las mismas. Los que se oponen a la inerrancia afirman que los inerrantistas no aprecian plenamente los aspectos humanos de las escrituras, manteniendo una visión docetista de las mismas, como si que Dios estuviera completamente, sería panteísta, no docetista. Que Dios estuviera en todo el proceso y que Dios consumió la humanidad, porque la humanidad implica errores. Entonces, si no hay errores, entonces no es verdaderamente humano. Esa objeción afirma que, debido al uso de instrumentos humanos en la producción de las escrituras, el producto estaba necesariamente contaminado con errores humanos. Dado que los seres humanos a menudo mienten y engañan, o incluso con buenas intenciones dicen una falsedad, debido a la ignorancia, las escrituras también están llenas de lo mismo. Sin embargo, según la cosmovisión bíblica, aunque los hombres son totalmente depravados fuera de la gracia, no es necesario que un hombre sea falso en todo lo que afirma o en cada parte de su afirmación. Vemos ejemplos claros de eso en el estado prelapsario de Adán antes de la caída. Incluso los cristianos ahora pueden no errar, no pueden ser inerrantes, pero pueden no pecar o no errar. Y el estado glorificado que estamos esperando es humanidad perfeccionada.
Todos esos estados sigue siendo esencialmente humano, pero no necesariamente errante en todo lo que se dice. En el estado glorificado ni siquiera es posible que así sea. Por lo tanto, el errar no es tan esencialmente parte de la naturaleza humana como se supone. Entonces, podemos hacer el silogismo para este argumento. 1. Dios usa instrumentos humanos. Los hombres erran. La Biblia, por lo tanto, es errante. Entonces, ¿Dios usa instrumentos humanos en la Biblia? Sí. ¿Los hombres erran? Sí. ¿La Biblia, por lo tanto, es errante? No. ¿Por qué? Porque, pues, las premisas son verdaderas. Pero la conclusión, ¿qué? No sigue necesariamente de las premisas. No se deduce necesariamente de las premisas. Porque aquí, esto no podemos refutar. Estamos bien con esa afirmación. Dios usa instrumentos humanos. Podemos agregar más detalles de cómo usa instrumentos humanos y afirmar más esa idea de la concurrencia, la idea de la soberanía divina sobre todo el proceso. Y podemos aclarar aquí. Pero aquí tenemos un problema. Porque los hombres erran no significa que los hombres siempre, en todo, erran. Los hombres son capaces de errar, pero incluso un inconverso puede decir algo que es verdad. Un testigo presencial de algo que sucedió ahí en la calle puede decir algo verdadero, ¿cierto? Si no fuera así, ningún sistema humano funciona. Si los hombres siempre erran, no podemos tener comunicación. No podemos tener ninguna relación de labor, de contrato, de nada. Si todos los hombres siempre erran en todas las cosas. Pero los hombres tienden a errar, ¿cierto? Pero regresamos a esto. Regresamos a la supervisión divina que ayuda. Entonces, incluso la inclusión de los hombres no lo hace necesario que haya errores. Pero sobre todo cuando esta instrumentalidad humana es gobernada soberanamente y orgánicamente por el Espíritu Santo, aún mucho menos. Entonces, esta conclusión es falsa porque es un non sequitur. No sigue. La conclusión no fluye de las premisas necesariamente. Puede, entendiendo esto como en una manera con Dios y los hombres separados, y esto entendiéndolo como si fuera necesario en todo que haya un error humano. Porque si es posible que un hombre pueda hacer algo que no contenga errores, entonces esto no es necesario. Si es todo lo que el hombre hace contiene errores, entonces tiene que ser la conclusión. Pero eso no es verdad. Pero dicho así, sí funciona. Es decir, esta premisa sí es correcta, pero la conclusión no es. No, exacto. En segundo lugar, ¿puede la Biblia ser inerrante fuera de su enfoque principal? Otra objeción común es que la Biblia es inerrante solo dentro de su enfoque. Eso fluye de una idea de la inspiración, que hablamos de eso, que es la inspiración parcial, que Dios inspiró cuando tocaba el tema central, cuando tocaba la historia de la salvación, cuando tocaba su propia naturaleza, pero detalles históricos, geográficos, arqueológicos, antropológicos, biológicos, científicos, no necesariamente. Entonces, el diluvio no es tan necesario a la trama central.
de la Biblia, su enfoque a la creación. Es algo no tan necesario, porque la redención es lo que realmente importa, ¿cierto? Y podemos decir esto a cierto punto. La redención sí es parte del escopo principal de la Biblia. Dios quiere revelar el plan de la redención. Ese es el punto principal de toda la Biblia. Pero Bavinck da una ilustración aquí muy interesante que habla del cuerpo. Y hablamos de esto en una clase a principio, el año pasado. Que es como el cuerpo. El cuerpo tiene muchas partes. Y uno puede vivir sin las uñas, ¿cierto? Pero las uñas no son por eso no necesarias. Simplemente porque uno puede vivir sin brazos. No significa que los brazos son superfluos, que no sirven el fin principal del ser humano. No, sí, claro, no son tan esenciales a esta historia central que el corazón, por ejemplo, el evangelio. La Biblia, sin los evangelios, es incompleta. Y incluso sin los evangelios puede convertir, porque hay suficiente explicación del evangelio fuera de los evangelios. Pero diríamos que eso está faltando algo muy grande, ¿cierto? La historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso es una parte central. Pero que omita algunos detalles de la vida de Jehú, un rey de Israel. No tan esencial. Podemos decir eso. Pero todo es puesto ahí por Dios, como en el cuerpo. Cada pelo, cada uña, cada apéndice está ahí con un propósito. Dios dio 2 riñones por un propósito. Aunque podemos sobrevivir sin uno, no significa que no sea necesario y no sea mejor tenerlo. Entonces, obvio, hay ciertas partes en la Biblia que podemos, si se omite, todavía puede cumplir su propósito. Incluso cuando hacemos evangelismo, a veces es común entregar un evangelio de Juan o de esas Biblias de los Gedeones, que es solo el libro del Nuevo Testamento con salmos y proverbios a veces. Pero incluso eso es suficiente para salvar a una persona. Incluso el evangelio de Juan es suficiente para salvar a una persona de sus pecados. Porque tiene suficiente información para exponer su condición y para mostrarle la respuesta a eso y el medio de alcanzarlo a través de la fe. Es suficiente, pero no estamos diciendo, ok, entonces solo vamos a estudiar el libro de Juan por el resto de nuestras vidas. Un cristiano que solo tenga una Biblia del Gedeón, de los Gedeones, puede ser salvo, puede obedecer al Señor, puede crecer mucho, pero no está completo, ¿cierto? No es suficiente, es suficiente, pero no está completo. Sí, falta mucho. Entonces es suficiente para empezar, pero su plena madurez depende de un canon completo. Entonces, ¿quién determina qué es superfluo, qué es periférico y qué es central? Es difícil determinar. Dios sí nos guía en cuanto al evangelio, pero no nos da una regla determinativa para decir, okay, esto de ley es periférico y puede errar en eso. La creación no puede ser periférica o simplemente un detalle tirado por ahí, sino provee todo el escenario. La creación y la caída proveen todo el escenario para el resto de la historia bíblica. Todo demás está buscando dar resolución al problema presentado en la creación y la caída. Y estamos buscando volver a eso y terminar y cumplir lo que Adán no hizo. Y así la Biblia termina, ¿cierto? Volviendo al Edén, pero ahora el Edén sin pecado y sin tentación. Entonces, ese argumento es corregido por, uno, un mejor entendimiento de la inspiración. 2, por exponer lo difícil que es y la manera en que pone al erudito mismo como la ley sobre la Biblia. Está diciendo, pues, la arqueología, la ciencia, nos da una regla por encima de la Biblia que usamos para filtrar lo que es verdadero de la Biblia o no. Entonces vemos cómo baja la autoridad bíblica. La Biblia es verdadera, pero tiene partes errantes. ¿Y cómo determinamos eso? Pues tenemos que ir a la ciencia, a la arqueología, a mis propios estudios históricos, a mi propia teología. Y esto es lo que determina cuando la Biblia dice la verdad o no.
Pueden ver un gran problema en eso. E incluso va en contra de afirmaciones bíblicas. Considero justos o rectos todos tus preceptos sobre todas las cosas. Incluso cae en un error que está señalando en la Biblia misma. Se dice que la Biblia es errante porque tuvo presencia de los hombres allí. Buscar lo verdadero, confirmar la autoridad de la Biblia en herramientas humanas es el mismo error. Sí, exactamente. Sí, exacto. Eso es un buen punto. Es un buen punto. Entonces, ¿por qué? Entonces, hacemos esa pregunta. La Biblia contiene la obra humana. La ciencia contiene la obra humana. Entonces, ¿por qué creemos más en este que en este? ¿Por qué? Porque obra del Espíritu Santo. Exacto. ¿Cuál es el proceso que ayuda a dar más fidedignidad aquí a los autores bíblicos que a los científicos? La inspiración. La inspiración, exactamente. La inspiración del Espíritu es ese proceso que preserva, que guarda, que supervisa ese proceso que no está tan activo aquí, que no es, pues hay iluminación y dones de sabiduría que Dios da a los científicos, todo lo que ellos tienen, su inteligencia es de Dios, como aquí, pero hay algo más que eso. Hay algo más en eso. La gracia común de médicos que quieren hacer bien a otros, científicos que quieren entender el mundo, todo eso es parte de la gracia común de Dios. Pero aquí tenemos eso más esa supervisión orgánica y soberana del Espíritu Santo. Porque ese es un punto que hicimos. Sí, entonces, hablamos de la inspiración concurrente, que Dios es soberano y el hombre es responsable. Pero si solo lo limitamos a eso, entonces todo libro es la palabra divina. Porque Dios no determinó exactamente todas las miles de palabras que Tolkien iba a escribir en El Señor de los Anillos. Dios sabía eso desde la eternidad, ¿cierto? Dios lo decretó desde la eternidad. Dios fue soberano en cada palabra que Tolkien puso ahí. Entonces, debemos agregar eso a nuestras Biblias. Siempre tenerlo ahí al lado, seguro. Pero no llega a ser la Biblia por eso. Pero hay un proceso. Eso es cierto en todos los libros. Pero hay algo más. No simplemente la Biblia es la palabra de Dios porque Dios lo decretó, que así iba a terminar la Biblia. Sino porque el Espíritu estaba activo, orgánica, personalmente en los autores humanos, escribiendo y hablando a través de ellos, en una apariencia, no apariencia, pero en una presencia personal dentro de ellos. Algo que Tolkien no tenía, aunque con muchos dones del Espíritu, podemos decir, y una fe en el Señor también. Aunque discutible, porque sí era católico. Pero queremos decir que sí. Y tenía buenos amigos. C.S. Lewis. Sí. Entonces, terminamos esto con una consideración final. ¿Puede la Biblia ser errante si contiene contradicciones? Hay varios lugares donde se propone contradicciones. Y de hecho, ningún autor presente que alegue alguna contradicción ha dicho algo nuevo que no se ha dicho por muchos años. Incluso la iglesia primitiva sabía de muchas de las mismas dificultades que hoy se critican. Pero eso no ha detenido que miles de personas a lo largo del mundo siguen creyendo en las escrituras. Entonces no ha habido ninguna contradicción que no ha habido una respuesta. No ha habido alguna explicación. Porque para probar un error tenemos que conocer todos los hechos, ¿cierto? Y si no conocemos todos los hechos, simplemente necesitamos una afirmación, una explicación posible. Si no tenemos todos los hechos, tenemos que tener solo una afirmación, una explicación posible para decir que no es necesariamente errante. Porque si nadie conoce todos los hechos y puedo explicar alguna manera en que eso no sea una contradicción, lógicamente, entonces no es
necesariamente un error. Para decir que algo es un error, tiene que poder mostrar, sin lugar de duda, que es una contradicción. Pero supuestas o posibles contradicciones pueden ser contradichas o negadas o corregidas por un entendimiento exhaustivo de los hechos detrás. La Biblia, siendo lenguaje humano y Dios queriendo comunicarse a los hombres, usa lenguaje, no lenguaje divino, sino lenguaje humano. Habla a nosotros, ¿cierto? Él cesea a los hombres. Entonces, eso significa que Dios sabe cómo es el sistema solar, ¿cierto? Dios ve todas las cosas perfectamente. Dios lo diseñó. Entonces, ¿cómo Dios describe el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? No sabemos. Porque siempre lo ha dicho en términos de nuestros. Siempre lo ha dicho en términos de cómo nosotros lo vemos. Porque nos ha hablado a nosotros, a los hombres. Entonces Dios siempre ha dicho, el sol sale y el sol pone. El sol se detuvo. Dios ha usado ese lenguaje porque ese es el lenguaje que los seres humanos usamos. La Biblia no puede ser verdadera sin ser exhaustiva en sus detalles. Una historia, una narrativa puede ser verdadera sin relatar todos los detalles o ser exacto y exhaustivo al más mínimo detalle. Por ejemplo, si pregunto al hermano Stalin, no va a funcionar. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Sí. 57. Entonces, feliz cumpleaños. Entonces, hoy es tu cumpleaños, ¿cierto? Ajá. Entonces, hoy sí funciona. Entonces, no me mintió. Porque él tiene exactamente 56 años al día. Podemos hacer, ¿sabes a qué hora naciste? Digamos que fuera yo. Yo nací a las 11:36 por ahí. De acuerdo, estuve ahí. No, en la mañana. Entonces, entonces digamos que si tú nacieras en ese tiempo, tú tendrías 56 años y 22 minutos. Y 22 minutos. Y quizás algunos segundos por ahí. Pero cuando alguien pregunta eso, no estamos buscando ese tipo de precisión hasta el minuto, hasta la hora. Sino, incluso para todos los demás de nosotros, para mí decir 28 es verdadero. Porque estoy en mi año 28. Pero el hermano Stalin hoy cumplió 56 y puede decir eso y ser preciso. Hoy es exactamente, no un día menos ni más, exactamente 56 años. Solo con algunas horas o minutos ahí de diferencia. Entonces, cuando alguien pregunta eso, no busca todos los detalles. No busca una precisión científica. Ben Poitras afirma que aunque seamos finitos y no podamos conocer nada de forma exhaustiva, la verdad no debe equipararse a la precisión exhaustiva. Dios sí sabe todas las cosas exhaustivamente. Dios sabe cuando el número de átomos que están en nuestros cuerpos en este momento. Él sabe todas las moléculas que están pasando por nuestras venas. Él sabe todos los detalles exhaustivamente. Entonces, Él es verdad, ¿cierto? Él, cuanto más las otras cosas. Él conoce cuando cada pajarillo muere. Y Él está ahí. Él conoce el número de los cabellos en nuestra cabeza. Hay los memes que dicen, yo calvo, escuchando que Dios conoce todos los cabellos de mi cabeza. No tan consolador. Muchos pueden contar. Pero Dios conoce ese tipo de precisión. Algo que normalmente una persona no pudiera contar. Contar cada pelito de su cabeza. No lo veamos. Sí, claro. Entonces, Robert Raymond
Fenómenos como la falta de precisión técnica moderna, como hablar del sol moviéndose, las irregularidades gramaticales, ortográficas percibidas, el hecho de que se escribe la palabra Juan de 3 maneras diferentes, no es un error. Las descripciones observacionales de la naturaleza, el uso de hipérboles y números redondos, la disposición tópica del material, las selecciones variantes de material en los relatos paralelos, el uso de citas libres no deben utilizarse como argumentos contra la inerrancia de la escritura, porque todo eso es parte de ese lenguaje básico, lenguaje humano. Y incluso entender que somos de una cultura un poco diferente. Para nosotros, lo más natural sería relatar una narrativa de manera cronológica, porque así lo hacemos. Pero cuando vamos a los evangelios, reconocemos que estamos leyendo literatura oriental, literatura antigua, de una cultura diferente a la nuestra. Entonces, aunque nosotros no tenderíamos a escribir una narrativa organizada de manera tópica, sino vamos a relatar la historia como en el proceso que sucede. A veces sucede que a veces hay eso en nuestras narrativas. Tenemos una historia y continúa con un personaje y de ahí regresa a un momento anterior. A veces sí hacemos eso. O quizás hay un flashback, cuando regresa a una narrativa de la vida de un personaje y de ahí regresa al presente. A veces sí, no es simplemente cronológico, ¿cierto? Incluso en nuestra propia narrativa. Pero la Biblia aún mucho más porque tenía una mente judía, hebrea, que tendía mucho más a organizar historias de esa manera. Hay muchas historias así en Samuel, por ejemplo, que como cuando conoció Saúl a David, es un poco confuso, porque hay momentos en que ya lo había conocido y de ahí luego pregunta quién es, y es como, pero no es el punto. La historia es organizada de una manera un poco diferente. No está relatando una historia cronológica, sino es precisamente, sino hay una cierta organización tópica. Los evangelios también. Un evangelio relata el juicio del Señor y las negaciones de Pedro en una manera intercolada, así. Sí, vemos un poco de Cristo y la primera negación. De ahí vemos la segunda negación. De ahí un poco más del juicio y de ahí la última. Y quizás eso es más cronológico. Quizás eso es el más preciso cronológicamente de cómo sucedió. Pero otro pone todas las 3 negaciones en el mismo párrafo, juntas, porque está uniendo todo eso, aunque no mostrándonos todos los pasos cronológicamente. Pero está bien. O que los evangelios cuentan esa historia, pero otro evangelio no cuenta esa historia. Está bien, no es la omisión no es negación. La omisión en una narrativa no es negación, porque cada uno de los evangelistas, de los autores bíblicos de narrativa, tuvieron que escoger detalles. Entonces, el escoger detalles y no otros, no significa que haya una contradicción. Dr. Frame dice algo parecido. Para hacerlo de la manera más eficiente, usar el lenguaje ordinario, él, a través de los escritores humanos, recurre a todos los atajos que usamos comúnmente entre nosotros para facilitar la conversación, imprecisiones, metáforas, hipérboles, parábolas. No todas ellas transmiten la verdad literal, o la verdad con la precisión que se espera en contextos especializados. Pero todas esas transmiten la verdad. En la Biblia no hay razón para acusarlas de error. Muchos que alegan esas contradicciones en la Biblia se acercan a la Biblia tratándola como si fuera un libro de ciencia técnica el día de hoy. Pero no es así. Es literatura cotidiana. Es literatura para guiar al pueblo en su meditación diaria. Es lenguaje normal de los seres humanos, no lenguaje técnico de científicos. Comunica verdad científica, pero no es expresado en la misma precisión exacta. No se ha demostrado ningún error. Casi todas las contradicciones hechas por los eruditos modernos o el pasado han recibido alguna respuesta. Se han ofrecido muchas soluciones posibles y razonables para la mayoría de esas contradicciones, si no todas. Seguro para todas.
Dr. Frame concluye, solo hace falta una posible solución, una solución posible lógicamente a un problema para refutar la afirmación dogmática de que no hay solución. Si no hay solución, eso significa que tiene que ser un error. Si no hay manera de reconciliar esos dos textos, tiene que ser una contradicción. Pero si hay una manera de hacerlo, entonces no es necesariamente una contradicción. Hay 4 fuentes principales de nuestra incapacidad para resolver esos problemas. Uno, no tenemos los autógrafos originales. Y como vimos, a veces toca hacer un poco de crítica textual. También nosotros somos finitos y desconocemos todos los detalles. Desconocemos la historia antigua del mundo. No estuvimos ahí. Somos finitos en nuestra capacidad de obtener información del pasado. Podemos hacer mucho, pero no podemos ser exhaustivos. No podemos llegar a una conclusión exacta del pasado. Desconocemos mucho, nuestro propio desconocimiento y nuestro propio pecado. El pecado de muchos hombres influencia en esas consideraciones. Muchos se acercan a la Biblia buscando contradicciones, buscando las contradicciones, y cuando uno busca contradicciones, no está tan dispuesto a considerar qué otra manera puedo entenderla. ¿De qué otra forma puedo explicar esto? ¿Hay una manera de explicarlo? Pero cuando voy buscando contradicciones, salto a conclusiones muy rápidamente. Pero debido a lo que la Biblia es, debido a lo que ha sido recibido, cómo se ha recibido toda la historia, a lo que dice acerca de Dios, lo que afirma de sí mismo, por lo menos debe hacernos muy lentos en saltar a conclusiones. Y a los científicos a saltar a esas conclusiones. Pero tristemente muchos han saltado a esas conclusiones, influenciados por ciencia, por la arqueología, por otras cosas, sin dar ese lugar de duda, ese beneficio de la duda a la palabra de Dios, que viene de una fuente original, también viene de la inspiración divina. Entonces esto, mis hermanos, produce varios efectos, implicaciones importantes para nuestras vidas. Toda doctrina es práctica. En primer lugar, la afirmación de la inerrancia cimienta, enfatiza aún más la autoridad. Entonces, debido a la autoridad bíblica, debemos someternos, debemos creer, debemos arrepentirnos, pero debido a que esa autoridad ha sido comunicada de manera inerrante, ¿cuánto más? Ahora no tenemos el lugar para decir, pues, ¿debo obedecer ese mandamiento o no? Quizás se equivocó aquí en este mandamiento, ¿cierto? O quizás se equivocó aquí en esta promesa. Entonces, no estoy tan convencido de que debo creerla. Pero se comunicó de manera inerrante. Entonces, debo creerlo aún mucho más, porque es la palabra perfecta de Dios. Entonces, en cada doctrina debemos buscar, debemos someter toda nuestra fe a la palabra de Dios. Y 2, debemos buscar reconciliar la palabra de Dios. Debemos buscar entender cómo todo, si no hay contradicción, si no hay una contradicción entre los evangelios y Pablo y Santiago, si no puede haber contradicciones, debo ir con esa actitud de cómo entender, cómo en mi sistema doctrinal abarcar tanto Santiago como Pablo. Tanto el Pablo de Hechos como el Pablo de sus cartas. ¿Cómo puedo abarcar todas esas ideas? Pedro y Pablo, que a veces se proponen que hay ciertos desarrollos o contradicciones entre ellos. ¿Cómo relaciono esas cosas? Debemos ir con esa actitud de hay una armonía y debidamente interpretada no se van a contradecir. Entonces eso pone sobre mí la obligación de ir con una mente humilde, sometida y diligente para estudiar debidamente la palabra del Señor. También debe darnos humildad. En la historia, tristemente, ha habido ese uso de la inerrancia de las escrituras, pero se aplica a la interpretación. Nuestra interpretación llega a ser inerrante. Pero debemos tener esa humildad que nosotros somos finitos y desconocemos muchas cosas. Entonces, como en el tiempo de la Reforma, en que la ciencia demostraba claramente que la Tierra no es plana, que la Tierra no es el centro del universo y muchas otras cosas. Y
entendiendo la naturaleza básica, ordinaria del lenguaje bíblico, ayuda a entender ciertos pasajes, incluso otros textos que dan a entender algunos de esos detalles. Pero al mismo tiempo, la iglesia tuvo que pensar, reexaminar sus propias interpretaciones tradicionales. E incluso, al no hacer eso, mataron a personas que decían lo contrario, o fueron perseguidos por eso, encarcelados por decir que la Tierra no es el centro del sistema solar. Interesante, ¿cierto? Entonces debemos tener esa humildad y no descartar la palabra de Dios, pero estar dispuestos a reexaminar nuestras interpretaciones. Mi interpretación, la Biblia es inerrante, pero mis interpretaciones no son inerrantes. Yo puedo errar en mi entendimiento de un pasaje. Yo puedo errar en la manera en que yo combino dos doctrinas, o como yo abarco toda la evidencia. Yo puedo llegar a errores comunes, o yo puedo llegar a problemas en mi propia interpretación. Entonces, tener humildad. En tercer lugar, esa doctrina debe hacernos apreciar la palabra de Dios. Es esto que lleva a Salmo 19, Salmo 12, Salmo 119. Esa doctrina, junto con muchas otras, que lleva a ellos a decir, es más dulce que la miel, más deseable que oro. Incluso la imagen de Salmo 12 es purificada como plata, algo que evoca también su valor. Y finalmente, otra aplicación viene de Salmo 12, que es un texto muy precioso para mí, porque fue uno de esos momentos en que mi mi proceso teológico empezó a cambiar un poco más. Ya tenía esa idea, pero aquí fue una aplicación muy importante. Y parte de eso es, debemos basar nuestro entendimiento, nuestra doctrina en verdadera exégesis. No simplemente textos de prueba, pero textos explicados y interpretados en su contexto. Y cuando hacemos eso aquí, no rechazamos la inerrancia, sino afirmamos la inerrancia aún mucho más. Pero vemos su uso práctico. Se usa en una manera práctica, porque en el contexto de Salmo 12 está quejándose de cuántos usan sus lenguas, sus palabras, para hacer daño. Los mentirosos, los aduladores, que usan sus palabras para manipular, para obstaculizar, para matar a las personas, a los justos, para acusar falsamente. Pero Dios dice que Él va a salvar a su pueblo. Clama y dice, yo me voy a levantar y yo voy a salvar al pueblo por sus gemidos. Y de ahí responde, la palabra del Señor es pura. Aplicada a toda la palabra de Dios, pero está hablando de cuando Dios hace esa promesa de salvar. Cuando Dios, en contraste con los hombres que mienten, que adulen, que acusan falsamente, Dios es veraz. Su palabra es pura y se cumple y no engaña, como los hombres. Entonces, un contexto muy interesante, muy precioso. Porque si Dios es infalible y su palabra es inerrante, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Él ha dicho estar con nosotros, si Él ha dicho salvar a todos los que crean, nunca seremos avergonzados. ¿Quién ha de avergonzar de haber creído en una palabra inerrante de un Dios que nunca miente?